Esta noche en al sur de la frontera avanzan investigaciones conjuntas contra el tráfico de migrantes. En Honduras reportan cobro ilegal a indocumentados. Ahondaremos sobre el TPS. Y Panamá, el último refugio para la migración venezolana. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Roxana Webb. Es un gusto estar con ustedes como siempre, como todos los domingos, para compartir a través de la señal de al sur de la frontera sobre las diferentes aristas de la migración. Comenzamos. Una coordinación estructural e integral se debe de generar para dar una solución a la migración que no se detendrá, pero se puede regular según diversos sectores que participaron en la conferencia Migración Honduras 2022. La problemática de la migración es un fenómeno presente en la mayoría de países del mundo. El caso de América no es la excepción. De hecho, los altos índices que se registran es un tema el cual aseguran se debe de abordar desde muchos aspectos y matices, sobre todo unir esfuerzos regionales para buscar una solución. Va a parar la migración. Honduras no va a parar la migración. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar coordinaciones con los demás estados para poder dar un mejor trato al tema migrante, ya que igual que como hondureños también hay muchos que entran a la ruta migratoria, nosotros tenemos que, es como esperamos que atiendan a nuestros hondureños, también esperamos también atender a los migrantes que se encuentran de paso en nuestro territorio nacional. La coordinación entre países como México, Guatemala e incluso Nicaragua es más que necesaria, aseguran, sobre todo por el tránsito de migrantes que se ha incrementado exponencialmente y que durante este camino se enfrentan a vejámenes. Somos expulsores, o sea, están saliendo cantidades de personas aquí del país, son más ahora los que están transitando por Honduras que los que salen. Es decir, si de aquí salen 500 personas, los que están entrando desde Nicaragua son 1.500. El abordaje debe de ser estructural e interinstitucional, porque la migración ha evolucionado, por lo cual desde el país se debe de buscar impulsar reformas que abran opciones y soluciones integrales, especialmente humanizar el trato a los migrantes que transitan la región. Vean la necesidad de una política o una ley mucho más integral para atender el tema migratorio, que es un tema complejo en Centroamérica, incluso en el mundo, ¿no? La migración radica en varios factores como la situación socioeconómica, el modelo económico que lejos de crear oportunidades genera pobreza, pero la violencia es posiblemente el mayor factor según analistas en materia migratoria. Son 4 departamentos donde hay mayor emigración, que es el caso de Cortés, Francisco Morazán, Lloro y Olancho. De estos 4 departamentos, el denominador común es que tienen las tasas de homicidio más altas del país, entonces pareciera que la violencia es uno de los principales factores. El gobierno dio una amnistía a los migrantes de tránsito que termina a finales de este mes de noviembre, lo cual fue un alivio en su éxodo hacia el norte. Esta podría ser ampliada ante el incremento notorio de ingresos al país de migrantes irregulares, pero las soluciones integrales buscarían la regularización de estas personas que pasan por Honduras rumbo a los Estados Unidos. Con imagen de Walter Pérez les informó Pablo Martínez. Hablemos desde la perspectiva mexicana sobre el flujo de migrantes. Se ha insistido mucho con el gobierno de Estados Unidos para que se apoye a los países de Centroamérica, del Caribe, de América Latina. Entonces vamos a seguir insistiendo. Nosotros tenemos programas en Centroamérica y en otros países de cooperación y han dado resultado en esos países. Pronto vamos a presentar un informe sobre esta cooperación. Pero, ¿qué sucede? El que sale de su país, de su pueblo, porque quiere llegar a Estados Unidos, ya es muy difícil que se quede en México. Traen ya un plan. Y en algunos casos ya tienen un acuerdo con un traficante de personas. Y también le estamos pidiendo al gobierno de Estados Unidos que amplíe el programa de entrega de visas temporales.
En los últimos 4 días, Migración de México reportó la detención y rescate de 16.096 migrantes de 46 nacionalidades. De esa cifra, 2.987 son de Guatemala. Asimismo, en Veracruz se reportó la detención de 337 migrantes que eran llevados en 4 buses. De esa cifra, 105 son de Guatemala. Todos fueron enviados a un albergue para definir su situación migratoria. Ahora contarles que más de 13,000 inmigrantes indocumentados han salido de Texas a ciudades santuario. Les tenemos las imágenes, veamos. Son bienvenidos. Así recibió Filadelfia a 100 personas enviadas en autobús desde Texas a Pensilvania. La política del gobernador Greg Abbott de relocalizar a 13.500 personas busca que gobiernos locales demócratas asuman responsabilidad ante llegada de migrantes. Casi 8.400 a DC, más de 3.800 a Nueva York, más de 1.200 a Chicago, casi 100 a Filadelfia. Texas está haciendo todo lo posible para brindar ayuda a nuestras abrumadas comunidades fronterizas. La estrategia es aplaudida por muchos. Hace 2 semanas, Abbott ganó su segunda reelección en el cargo con un 54,8% del apoyo, pero también es criticada por otros, especialmente sus homólogos, quienes califican el acto como irresponsable e insensible. Es triste e indignante que el gobernador Abbott y su administración continúen implementando sus políticas crueles y racistas, utilizando a las familias inmigrantes, incluidos los niños, como peones para impulsar descaradamente su agenda política distorsionada. Abbott asegura que continuará trasladando migrantes a otros estados hasta que haya lo que él llama mejor control fronterizo por parte de la actual administración. Mientras tanto, el estado sigue viendo llegar más personas, por lo que nuevos destinos podrían ser dados a conocer próximamente. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Y la patrulla fronteriza continúa poniendo bajo custodia centenares de migrantes que son encontrados en la ruta migratoria, entre las cuales hay una enorme cantidad de hondureños. Un total de 11 hondureños figuran en el grupo de más de 350 migrantes rescatados el pasado 18 de noviembre en una zona montañosa al sur de México, confirmó el Instituto Nacional de Migración mexicano. De acuerdo con esta institución, fueron 368 personas las encontradas abandonadas en un campamento clandestino de Teclatlán, en el estado de Chiapas. Gracias a una denuncia anónima, todos fueron encontrados dirigiéndose a la frontera con los Estados Unidos. En el grupo estaban 217 personas procedentes de Guatemala, 85 de Nicaragua, 45 de Ecuador, 7 de El Salvador y 3 de Cuba, según precisaron las autoridades migratorias. De igual manera, los migrantes recibirán asistencia consular para definir su situación jurídica y, en su caso, proceder a un retorno asistido a cada uno de sus países. Son al menos 700 hondureños los que salen a diario del país en su intento de cruzar fronteras y llegar principalmente a los Estados Unidos, según datos del Observatorio de Migración Internacional en Honduras. El reporte del OIM sobre las repatriaciones del Triángulo Norte de Centroamérica indica que El Salvador registró 11.577 deportaciones, mientras que Honduras 78.303 y Guatemala 74.974. Con estos datos se totalizan 164.000 deportaciones, de las cuales 77.000 se dieron desde los Estados Unidos y 86.000 desde México y otros países, lo que significa que en 2022 se dieron 79.664 deportaciones, más que en los mismos meses del 2021. Alrededor de 500 migrantes, en su mayoría venezolanos, que buscan su ingreso a Estados Unidos, fueron desalojados de su campamento a orillas del río Bravo en Ciudad Juárez, México, cerca de El Paso, Texas. Entre gritos y empujones comenzó el desalojo, y es que cientos de migrantes que aún esperan del lado mexicano de la frontera un milagro para ingresar a Estados Unidos fueron desalojados por las autoridades mexicanas de sus casas de acampar. No estoy de acuerdo con todo esto, hay muchas personas, muchos bebés con cabezas rotas, caras partidas, no lo veo justo, no tenemos dónde ir, no estamos aquí es por necesidad, porque realmente lo que queremos estar es en Estados Unidos. A pesar de la fuerte resistencia, autoridades de los 3 niveles de gobierno decidieron que era momento de retirar el campamento que los últimos meses ha servido como refugio para migrantes a la orilla del río Bravo. Este es un espacio inseguro para ellos, no nomás se trata de una zona de alto riesgo, así lo ha dictaminado Protección Civil, sino que está en riesgo su salud definitivamente, y por qué no decirlo así, inclusive su seguridad. Debido al frío que comienza a pegar en la frontera, los migrantes han hecho fogatas y hasta estufas improvisadas
improvisadas. Las autoridades ya han recibido reportes de personas con hipotermia, pero ellos no se quieren ir. Nos piden que desalojemos el lugar, que nos vayamos a albergue, que viene el frío más violento, pero nosotros no nos queremos ir, ya que pues nosotros vemos un punto de vista que acá en este muro estamos haciendo un poco de presión a la gente de Estados Unidos para que nos puedan dejar ingresar. Luego del enfrentamiento, varios migrantes incendiaron sus carpas como protesta y algunos elementos de la policía resultaron heridos. Autoridades dieron a conocer que no todos los migrantes aceptaron la reubicación a los albergues temporales y que algunos aún permanecen en el campamento. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Regresar a Venezuela ha sido la única opción para miles de migrantes que intentaban llegar a Estados Unidos, y Panamá se ha convertido en el puente de retorno. Mientras algunos esperan completar el dinero para su boleto aéreo, otros han tenido la fortuna de recibir ayuda económica para el retorno. Wilson y Janet tienen 15 años juntos. Desde los Andes venezolanos salieron con sus hijos con miras a una mejor calidad de vida, pero lo que han tenido es que pasar un periplo de momentos difíciles. No solo en la selva del Darién, sino también en algunos países de Centroamérica, por lo que regresaron a Panamá. Por lo menos el niño nos acordará la travesía que vivimos. La niña sí. Ella dice que si mamá vuelven a abrir esto, yo para acá no vuelvo a venir más. Yo le digo, no, hija. Yo como una psicoste que nos tocó que pedir y se puso a llorar. Digo, mamá, no estamos acostumbrados a eso, pero le dije, no tenemos plata, hija, para seguir avanzando. Y se puso a llorar. Toda esta situación prácticamente me ha afectado mucho, y con más con mis hijos. De ver que no tengo una comida buena para darle a ellos. Muchas veces nos pedían agua y nosotros salíamos a que nos colaboraran con agua y no nos daban. En este lugar, la impaciencia se apodera de quienes solo tienen el deseo de volver y comenzar de nuevo, aunque en un terreno difícil es conocido. Oscar tiene 40 años, 2 hijos en Venezuela, quienes esperaba darle estabilidad económica desde la distancia. Siente que la medida de Estados Unidos sobre los venezolanos era parte de los riesgos de quienes aspiraban a entrar a ese país por la frontera con México. Ese es un riesgo que uno tiene, te digo. Ningún país tiene obligación con nosotros. Nosotros eso fue un riesgo que nosotros tomamos. Una incertidumbre. Si entro, fui afortunado. Si regresé, si no me dejan entrar ya. Pero no como dicen muchos aquí. No, que Estados Unidos me tiene que responder. No, ningún país. Eso lo inventó uno para decir uno acomodar a la familia. Muchos llegaron a este lugar en Panamá tras retornar de otros países como México, Guatemala, Honduras, Nicaragua o Costa Rica. Así fue el caso de Jorge, un tachirense de 31 años que ahora se consuela en el reencuentro con los suyos. Lo único bonito que me siento acá, pues, es llegar y pasar una Navidad feliz con mi mamá, mi papá y mi esposa, mis hijos y mis hermanos. Creo que eso también es un sueño, porque a pesar de todo, que los que ya pudieron cruzar Estados Unidos y eso y ingresaron solo, pues yo creo que eso es lo que ellos no van a poder tener este año. En medio de días de espera, la solidaridad de un grupo de panameños y otras nacionalidades se ha hecho presente. Alimentos e insumos llegan diariamente a este lugar, aunque la aspiración principal es que puedan volver pronto con los suyos a Venezuela. Tengo familia y no me gustaría verlos en esta situación. La verdad que me conmueve, me rompe el corazón ver a muchas madres aquí con esos niños tan pequeños que se fueron por tratar de lograr el sueño americano, pues sin saber que les iba a suceder esto, y que están aquí varados con esos niños sin saber qué hacer. Para Panamá ha sido difícil contabilizar a los venezolanos que se han quedado en el país tras las medidas tomadas por Estados Unidos. El albergue habilitado ha despedido a miles que han partido a Venezuela, pero sigue recibiendo migrantes a diario. Óscar Zulbarán, Voz de América, Ciudad de Panamá. Advierten crisis migratoria regional por desplazamiento de venezolanos. Numerosos venezolanos que han abandonado su país se encuentran en un limbo migratorio. Campamentos en los que se alojan han sido desalojados por autoridades centroamericanas y de México, donde se concentra la mayor cantidad de venezolanos en situación irregular. Así lo informó desde Panamá la ONG Coalición por Venezuela. Lo que más les preocupa es el tema de tener que regresar a Venezuela. Muchos de ellos no lo quieren, otros sí. Digamos, es un paso bastante difícil el que han tenido que hacer para atravesar 6, 7 fronteras en escasas 2 semanas y luego
regresar a Venezuela. Esta ONG afirma que el gobierno de Panamá ha repatriado a más de 7.000 venezolanos a bordo de vuelos humanitarios. Por otra parte, en Nicaragua se han registrado venezolanos en situación de calle, y así en otras naciones de la región. Desde Estados Unidos, la Alianza Venezolano-Americana insta a la Casa Blanca a ampliar la cantidad de 24.000 beneficiarios en el programa migratorio para venezolanos. Estamos hablando que hay más de 40.000 venezolanos en México varados. O sea, estamos hablando de una situación bien crítica. Entonces, una de las peticiones que estamos haciendo a la administración Biden es el aumento de ese cupo de 24.000. Tuvimos una reunión hace unas semanas en la Casa Blanca y le pedimos 150.000 cupos como mínimo. Las organizaciones sugieren la coordinación de países del continente para generar un estatus legal para estos desplazados. José Pernalete, Voz de América, Miami. Vamos a nuestra primera pausa, ya volvemos. Chicos y grandes deben sonreír, vamos todos para la playa. RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré. A mi familia y vecinos invitaré. De color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RSM bajo el sol y en la arena. Disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Dale color a tu verano con RSM bajo el sol y en la arena. Disfrutemos el calor y juntos compartiremos por todo El Salvador, alegría en cada rincón. Dale color. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Estados Unidos extiende TPS hasta el 30 de junio de 2024 a El Salvador y 5 países más. Veamos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS por sus siglas en inglés, anunció la extensión automática del estatus de protección temporal TPS hasta el 30 de junio del 2024 para inmigrantes de El Salvador y de otros 5 países. El documento oficial del anuncio señala que los beneficios serán extendidos por 18 meses más desde el próximo 31 de diciembre de 2022, fecha en la que finalizaba la última prórroga que daba beneficio a más de 193,000 salvadoreños. Los otros países beneficiados son Haití, Nicaragua, Honduras, Sudán y Nepal. Los beneficiarios del TPS de estos 6 países mantendrán su estatus siempre que continúen cumpliendo todos los requisitos individuales para ser elegidos para el TPS. Se lee en el documento oficial. El escrito también señala que las designaciones del TPS para El Salvador y Nicaragua, así como la designación de 2011 de Haití y la de 2013 de Sudán, seguirán en efecto como es requerido por la orden judicial del caso Ramos versus Mayorkas, mientras la medida cautelar siga en efecto. Según el Pew Research Center, en Estados Unidos hay 193,940 tepecianos de El Salvador, 58,625 de Honduras, 9,355 de Nepal y 3,130 de Nicaragua. Estados Unidos extendió por 18 meses el beneficio migratorio para los ciudadanos de 6 países, conocido como TPS.
Estados Unidos extendió por 18 meses el beneficio migratorio para los ciudadanos de 6 países, conocido como TPS, la medida con la que se benefician más de 260,000 migrantes del estatus de protección temporal. Fue anunciada la noche del jueves 10 de noviembre por el Departamento de Seguridad Nacional. Las personas de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Nepal y Sudán podrán renovar el beneficio que les permite trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos hasta el 30 de junio de 2024. El anuncio llegó a menos de un mes que se venciera el permiso. Los tepecianos, como se les conoce a los amparados por el programa, están envueltos en una disputa legal desde que el gobierno del expresidente Donald Trump revocara la protección para los migrantes hace más de 3 años. La semana pasada, las conversaciones de conciliación entre la administración del gobierno actual y los abogados que representan a un grupo de beneficiados no llegaron a un acuerdo, dejando en el limbo la situación de miles de migrantes. El TPS se mantuvo en suspenso durante los últimos años debido a que una corte federal en California falló en 2018 a favor de los migrantes tras dictaminar que Trump puso fin al estatus de protección temporal de manera ilegal y tuvo motivaciones racistas. Sin embargo, en septiembre de 2020, 3 jueces de apelaciones revocaron la orden del Tribunal Inferior. En los últimos 4 años se ha vivido una situación tensa en torno al TPS, a pesar que las autoridades detallan que es un beneficio migratorio temporal a las personas de 15 países que atraviesan situaciones de emergencia como desastres naturales o guerras. Recientemente, alrededor de 400,000 ucranianos han sido beneficiados. El Departamento de Seguridad anunció la prórroga para garantizar su cumplimiento continuo con las órdenes derivadas de 2 casos judiciales en curso. Detalla el documento que fue enviado al registro federal, que se publicó oficialmente el pasado 16 de noviembre. Desde su creación, a partir de una ley de inmigración, miles de extranjeros han sido beneficiados del programa, pudiendo permanecer en los Estados Unidos sin ser regresados ni deportados a sus países en conflicto. Desde su creación a partir de una ley de inmigración, miles de extranjeros han sido beneficiados con este programa, pudiendo permanecer en Estados Unidos sin ser regresados ni deportados a sus países en conflicto. Como un respiro, ha sido catalogada la ampliación del TPS para los más de 390,000 migrantes que viven en Estados Unidos y que han sido beneficiados durante años para trabajar y estudiar en este país. Tras conocerse la noticia, las movilizaciones no se hicieron esperar frente a tribunales y las sedes activistas que acompañaron este camino, para celebrar que podrán continuar con su estadía. Desde el ataque de la administración Trump a las protecciones de TPS, los migrantes han estado luchando para mantener las protecciones junto con cientos de familias que se encuentran en la misma situación. Con esta decisión se garantiza a los migrantes la posibilidad de acceder a permisos de trabajos y de protegerlos de la deportación si sus países de origen pasan por eventos extraordinarios como desastres naturales o conflictos armados. Es importante tener en cuenta que el TPS es un beneficio temporal que no conduce al estatus de residente permanente legal ni confiere ningún otro estatus migratorio, pero sí le permite al beneficiario solicitar estatus de no inmigrante, así como presentar una solicitud de ajuste de estatus basada en una petición de inmigrante. En los últimos años, varios migrantes de América Latina han solicitado el estatus de protección temporal debido a las diversas crisis regionales. Es por ese motivo que la extensión para los TPS es una medida esperanzadora para la comunidad migrante. Según los últimos informes, los trabajos más comunes para inmigrantes en Estados Unidos son trabajos de construcción, ocupan el 27.5%. La agricultura, pesca y caza, un 23.3%, y servicios y hospitalidad está en un 22.2%. Además, los beneficiarios del TPS tienen la posibilidad de trabajar, estudiar y desde principios de este mes, en el caso específico de los migrantes venezolanos, pueden postularse para solicitar la residencia permanente. Para Al Sur de la Frontera, Shirley Esquivel. Y muchos se preguntarán, ¿qué es el TPS? Veamos. El estatus de protección temporal, más conocido como TPS, fue establecido por el gobierno de Estados Unidos para personas de ciertas nacionalidades que tienen problemas para regresar a su país de origen. ¿Qué le parece si conocemos cómo surgió, quiénes son los beneficiados y cómo se puede obtener?
El estatus de protección temporal fue establecido por el Congreso de Estados Unidos como parte de la Ley de Migración. El TPS es un beneficio para los migrantes que no pueden regresar a su país de forma segura por un conflicto armado en curso, un desastre natural o condiciones extraordinarias de carácter temporal. Fue en 1990 cuando Estados Unidos designó a El Salvador como el primer país en solicitar una decisión basada en la guerra civil que vivía el país en ese momento. Con ese nuevo estatus, incluyó importantes limitaciones. Las personas que solicitaron TPS tenían que estar ya en los Estados Unidos. No podían solicitar este beneficio personas que se encontraban fuera del territorio estadounidense. Un solicitante tenía que cumplir con ciertos requisitos: residencia continuada en Estados Unidos, sin condenas por delitos graves, no más de 2 delitos menores cometidos en Estados Unidos, no ser una amenaza a la seguridad nacional. Desde el año de la implementación del TPS, los requisitos para aplicar, procesar y mantener este beneficio se han mantenido igual. Los salvadoreños y los hondureños han mantenido el estatus de TPS durante 1 década y media. El Estatuto de Protección Temporal otorga a los migrantes accesos a un número de seguro social y un permiso de trabajo que les permite obtener licencias de conducir y otras licencias reguladas por el Estado. El TPS es otorgado por plazos de 6, 12 y 18 meses a la vez, periodos que pueden ser extendidos si el país de origen continúa cumpliendo con las condiciones necesarias para su designación. En noviembre de 2022 se extendió el TPS para ciudadanos de Venezuela. La prórroga de 18 meses para Venezuela entra en vigor el 10 de septiembre y se extiende hasta el 10 de marzo de 2024. En julio de 2022 se emitió un nuevo documento de autorización de viaje a los beneficiarios de TPS. En marzo de 2022, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, designó a Ucrania, Afganistán, Sudán y Sudán del Sur para recibir el TPS por 18 meses como respuesta a los conflictos actuales. En Nepal, Nicaragua, Sudán y Venezuela fue extendido hasta el 2024, mientras que para Somalia, Ucrania y Yemen hasta 2023. El TPS fue establecido en 1990 como ley de migración. El Salvador fue uno de los países en ser beneficiados. Actualmente, más de 400,000 personas son las beneficiadas con este programa. Para el sur de la frontera, Gabriela Osorio. Estados Unidos extendió el TPS a más de 260,000 migrantes, pero ¿qué países son los beneficiados? A continuación se lo damos a conocer. El estatus de protección temporal, por sus siglas en inglés TPS, es un beneficio migratorio que da estatus a las personas provenientes de países que atraviesan situaciones de riesgo. Actualmente Estados Unidos da este beneficio a nacionales de 15 países del mundo. Estados Unidos amplió hasta mediados de 2024 el estatus de protección temporal, que beneficia a más de 260,000 migrantes de diversos países. Más de 1 decena de países tiene este estatus debido a condiciones en esas naciones que hacen que el regreso de los nacionales a esos países no sea seguro. Las razones pueden ser conflicto armado, desastres naturales o condiciones temporales extraordinarias. Los beneficiados del TPS, así como las personas que son elegibles durante la revisión inicial de sus casos, no son expulsados de Estados Unidos y tampoco serán detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional. De hecho, los beneficiarios también pueden buscar trabajo en el país norteamericano, mediante el documento de autorización de empleo y obtener autorización para viajar. El estatus se otorga por plazos de 6, 12 o 18 meses a la vez, periodos que pueden ser extendidos si el país de origen continúa cumpliendo con las condiciones necesarias para su designación. Sin embargo, tal como lo indica su nombre, el estatus es temporal, por lo que no es un precedente para buscar la residencia permanente legal o la ciudadanía. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, los ciudadanos de estos países pueden acceder al TPS. Afganistán, extendido hasta el 20 de noviembre de 2023. Birmania, extendido hasta el 25 de noviembre de 2022. Camerún, extendido hasta el 7 de diciembre de 2023. El Salvador, extendido hasta el 30 de junio de 2024. Haití, destinado hasta el 30 de junio de 2024. Honduras, extendido hasta el 30 de junio de 2024. Nepal, destinado hasta el 30 de junio de 2024. Nicaragua, extendido hasta el 30 de junio de 2024. Somalia, extendido hasta el 17 de marzo de 2023. Sudán, destinado hasta el 30 de junio de 2024. Sudán del Sur, extendido hasta el 3 de noviembre de 2023. Siria, destinado hasta el 30 de septiembre de 2022. Ucrania, extendido hasta el 19 de octubre de 2023.
Venezuela destinó hasta el 10 de marzo de 2024 y Yemen extendió hasta el 3 de marzo de 2023. Cabe mencionar que anteriormente únicamente los ciudadanos de Guinea, Liberia y Sierra Leona tenían estatus de protección temporal. En el caso de los países centroamericanos, Nicaragua y Honduras obtuvieron el TPS en 1999, debido a los destrozos causados por el huracán Mitch un año antes. El Salvador ingresó en 2001, tras los terremotos de enero y febrero del mismo año. Aproximadamente 57.000 hondureños son los que se encuentran amparados bajo el TPS. Además, se estima que cerca de 250.000 de salvadoreños también han sido beneficiados desde el 2001 por este estatus. A pesar de que diversas organizaciones civiles abogan por que se incluya a Guatemala en la lista de países beneficiados con TPS del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala es el único país que no cuenta con el beneficio. Este es un reporte de Rigan Rodríguez para el sur de la frontera. Vamos a una nueva pausa comercial, ya volvemos. El 12 va con vos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora saludamos al experto migratorio César Ríos. Buenas noches, bienvenido. Hola Roxana, buenas noches y un gusto de saludar a toda la región y a todos los que miran tu programa. César, en el bloque anterior hablábamos de TPS. ¿Para quién supone un triunfo este reciente anuncio de su ampliación? Mira, principalmente la población beneficiada del TPS ha mostrado una permanencia y una lucha por sus intereses. Lamentablemente en este momento hay un conflicto de intereses a la hora de que estamos buscando las soluciones del TPS. Estados Unidos va a entrar en un periodo electoral y hay unas contradicciones políticas que tienen que ver mucho con decisiones de este tipo. Hay unas decisiones jurídicas que tienen que ver con esto, hay unas decisiones económicas que los empresarios en Estados Unidos están interesados en esta mano de obra migrante para poder arrancar su búsqueda para superar las crisis económicas que tienen. Este conflicto de intereses que hay allí, lamentablemente es el periodo que se espera. Lo bueno es que la población beneficiaria del TPS han demostrado mucha presencia, mucha propuesta y gracias a ellos estamos como estamos. César, me gustaría que recordemos de dónde venimos. Mira, el TPS fue una acción ejecutiva como resultado de una crisis muy fuerte que golpeó a nuestra región por desastres naturales y que fueron afectados muchas de las economías comunitarias en nuestro país, y Estados Unidos tuvo a bien abrir este espacio de trabajadores temporales, y fue así que hay que resaltar que fue una orden ejecutiva y que también puede ser una orden ejecutiva quien finalice este proceso. No es la única vía de legalización, ¿no? No, qué buena pregunta, Roxana, esa, porque fíjate que exactamente este año la población beneficiaria y la familia beneficiaria del TPS cumplen 22 años. Muchos tuvieron hijos a la hora de llegada, o sea, ahora tienen 21 o 22 años. Estos hijos pueden solicitar a sus padres, pueden solicitar a su madre, a su familia, para que inicien un proceso de migración más estable, para que su documentación sea regularizada. Pero no solamente eso, yo creo que es oportuno para hacer un llamado a los gobiernos
de los países beneficiarios, principalmente El Salvador, de que ponga a disposición todo su servicio consular para que oriente a estas personas y a esta familia para seguir procesos legales en búsqueda de esa residencia permanente en Estados Unidos. Así es que el reto está a que se combinen estos intereses. Si el gobierno quiere ayudar, pues que lo haga poniendo personas especializadas en los consulados, poniéndose a disposición de estas familias. ¿Cuánto tiempo más podríamos beneficiarnos del TPS? Mira, hay acciones como por ejemplo los aportes que han hecho el pago de impuestos que han hecho, la seguridad social que han hecho los trabajadores durante estos 22 años a Estados Unidos. Puede ser otra vía que puedan justificar su solicitud de residencia permanente. La recomendación es que busque asesoría legal, ya, porque, y que tengan el cuidado de ver con qué abogados van a hacer eso, porque se están aprovechando mucho en este tema. El tema de su limpieza, de su récord limpio que hayan tenido para respetar a las leyes norteamericanas es un elemento que les va a favorecer mucho. El aporte de los impuestos que han hecho es otro tema que les va a favorecer mucho. O sea, hay que tener la asesoría legal oportuna y real. Hablemos de otros temas de migración. ¿Cómo cerramos, César, este 2022 en cuanto a personas que buscan llegar a los Estados Unidos? Mira, es un tema muy difícil. Las fronteras han estado cerradas hasta hoy. Hemos tenido la foca. El presidente Biden no cumplió sus promesas de campaña y su discurso inicial de buscar una residencia permanente para 11 millones de trabajadores migrantes indocumentados en Estados Unidos. No se logró abrir las fronteras, eliminar el título 42. Las acciones de política migratoria para atención de asilo y refugio en Estados Unidos no fueron agilizadas. Por lo tanto, lo que tenemos es mucha frustración de familias que quisieron iniciar, llegar a Estados Unidos y no lograron, y hubieron una concentración muy grande de personas migrantes en las fronteras de Estados Unidos y mucha violación de derechos humanos, ya sobre todas las cosas, mucho aprovechamiento de personas, traficantes de personas que no cumplieron los ofrecimientos que estaban haciendo. Y en cuanto a deportados, ¿qué cifras se manejan? Mira, hay una caracterización nueva sobre población deportada. Estamos recibiendo en nuestra región poca población deportada de Estados Unidos y mucha población deportada de la ruta migratoria, principalmente de la frontera de Estados Unidos. El Salvador ha experimentado deportaciones desde Guatemala, la ruta migratoria de México, la frontera con la práctica de deportación express, el cual estas características de población deportada hay que analizarlas para poder dar el tratamiento. Pero quiero resaltar algo, Roxana, que es muy significativo en el tema del tratamiento de la cifra. Tenemos en El Salvador el ingreso de familias y personas migrantes que están retornando voluntariamente a El Salvador porque solicitaron asilo a Estados Unidos, estuvieron 12, 18 meses en la frontera esperando respuesta del asilo y ya no pudieron resistir más la espera de esa solicitud de asilo y voluntariamente han regresado a El Salvador. Por lo tanto, al analizar las características de esta población de retorno voluntario, amerita una acción de política migratoria para atenderlos como ellos, como lo que están demandando. Muchos niños durmiendo en los parques durante muchos meses esperando asilo, familias completas desintegradas por la migración, requieren una atención principalmente psicosocial y identificarles vías de reinserción social, económica y laboral al país. Gracias, César. Buenas noches. Con mucho gusto. Un fuerte abrazo. Nosotros así vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos.
El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la Escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Mientras se aproxima el fin del polémico Título 42, las cifras que han dejado son significativas. Más de 30,000 guatemaltecos que buscaban llegar a la frontera sur de Estados Unidos han sido repatriados. Durante 2022, más de 37,000 guatemaltecos han sido retornados vía aérea desde Estados Unidos y de ellos, más del 80% ha sido producto del Título 42, la medida sanitaria impuesta en 2020 durante el gobierno de Donald Trump. El Instituto Guatemalteco de Migración reporta 31.315 personas retornadas bajo esta figura. Son personas que han llegado a la frontera sur de los Estados Unidos y son retornados de manera expedita a territorio guatemalteco sin cumplir con ningún proceso en ese país. Una medida fuertemente criticada. Está en contra de los derechos humanos y de las convenciones internacionales de derechos humanos. Lo que más preocupa es el retorno de menores, asegura la directora del Instituto de Investigación de la Universidad Rafael Andívar, quien asegura que las autoridades guatemaltecas deberían hacer algo, además de enviarlos a sus hogares. Deberían de establecer un diagnóstico de qué niñez se está devolviendo, ¿verdad? Si no son víctimas de violencia, si tienen posibilidad de reintegrarse a sus comunidades, a sus familias. Y que tampoco ha reducido la migración irregular. Ellos están huyendo de condiciones inadecuadas en nuestros países. Y mientras se aproxima la fecha del fin del Título 42, la Embajada de Estados Unidos ha advertido que nuevas políticas se aplicarán en la frontera para que los guatemaltecos no se dejen engañar por los coyotes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y el incremento de tráfico ilícito de migrantes preocupa a países como Guatemala, El Salvador y Estados Unidos. El incremento del tráfico ilícito de migrantes preocupa no solo a Guatemala. Se ha trabajado en conjunto con la Fiscalía General de la República de El Salvador. Esto porque pues, es de conocimiento general que este fenómeno afecta no solo a El Salvador y Guatemala, sino a los países de la región. Principalmente a Estados Unidos. El país que está más interesado en combatir la operación de estas estructuras criminales, y una muestra de ello fue la creación de la Fuerza de Tarea Alfa. Como la desarticulación de una banda de traficantes de migrantes que desarrollaba operaciones desde El Salvador hasta Estados Unidos con nuevas estrategias. Específicamente habían hoteles que eran exclusivos para el uso para el tráfico ilícito de migrantes. Incluso se ha detectado que muchas veces los pagos a los traficantes se hacen en dólares. Hemos podido observar cómo los flujos dinerarios también procedentes de Estados Unidos ingresan a través de las remesas, de envíos de dinero, utilizando otros mecanismos bancarios, y esto pues de alguna forma nos permite profundizar en las investigaciones, identificar a otros partícipes. Actualmente también se investigan casos lamentables como el accidente registrado en Chiapas a finales de 2021 y el tráiler abandonado en Texas en enero de 2022. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Además de los peligros que conlleva la ruta migratoria hacia Norteamérica, en Guatemala los migrantes se ven obligados a pagar extorsiones para continuar su camino. Que no lo dejen salir. Miren los policías de Guatemala pagando para que lo dejen avanzar para poder entrar. Videos como este han circulado en redes sociales y evidencian los cobros ilegales que deben pagar los migrantes a algunos agentes policiales. Miren cómo recibe la plata, miren. El problema aquí son los policías, los colectores de los autobuses.
que quieren cobrar dinero para poder dejarnos transitar. Nos bajan de la camioneta en muchas ocasiones y nos piden dinero por cada persona, por cada niño. Al respecto, el Ministerio de Gobernación ha capturado a agentes policiales por incurrir en estos ilícitos. Durante estas últimas semanas se han detenido a 7 agentes de la policía que tenían algún tipo de vínculo con una estructura criminal que se estaba dedicando al coyotaje. Y asegura que incrementan los operativos para evitar que las extorsiones continúen. Hay mayores controles dentro de la ruta específicamente, donde hay un mayor flujo de esas personas. El analista Fernando Castro recalca que es urgente un mayor control. Debería estarse haciendo una rotación perenne de las autoridades para tratar de contener este mal de lo que es la extorsión hacia los migrantes. Los migrantes entrevistados aseguran que su intención no es quedarse en Guatemala y piden que se les permita continuar su trayecto hacia Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y ante la inacción que permite a policías, militares y funcionarios públicos continuar cobrando cobros ilegales a migrantes, el Estado debe iniciar las investigaciones necesarias para desarticular estas estructuras que generan millones de lempiras con el sufrimiento de los compatriotas latinoamericanos. Esta situación solamente se puede resolver si se empieza a aplicar la ley a los que están cometiendo este tipo de abusos, pues. Si estuviera en nuestras manos, esos militares ya deberían de haber sido presentados a los tribunales. Están las evidencias. Lo hemos denunciado reiteradamente, policías, militares, agentes de migración que están abusando de los migrantes. Esto va a ser siempre difícil controlarlo, pero no vemos todavía de que haya una acción y nos digan, bueno, hay, ¿verdad? Por lo menos estos militares o los policías que antes se les presentó en un video también. Es la única manera, ¿verdad? Porque eso es lo que usted registró, lo que pudo alguien grabar en un video, pero y todo lo que sucede y que nadie mira. Y tras el bloqueo a la entrada de venezolanos por vía terrestre, aumenta ahora el flujo de nicaragüenses que llegan sin la debida documentación a la frontera sur de Estados Unidos. En medio de un frío intenso y apenas con una capa de ropa, esta pareja de nicaragüenses acaba de llegar a la ciudad de Nueva York. Llegamos ayer y no tenemos nada de ropa, no tenemos nada. Huyendo de su país, se enfrentaron a muchos peligros para llegar a Estados Unidos y viajaron en el conocido como el tren de la muerte. Que yo nunca en mi vida había montado un tren, peormente que tenerme que bajar lo más rápido que se pudiera del tren, así fuera corriendo o no fuera corriendo. Ya en la frontera y luego de ser liberados por Migración de México, cruzaron el río Bravo sin saber nadar. Me decía el muchacho, lo único que por donde te vas a pasar es hondo, me decía. Y yo, ay, no importa, yo veré qué hago, pero gracias a Dios, a la hora que pasamos el río, el agua me llegaba hasta acá, arribita de la cintura. No, y las corrientes pues no se sentían, o tal vez mi mismo nervio. La experiencia que ahora le saca lágrimas es algo que no quiere volver a repetir. ¿Lo volverías a hacer? No. Y yo tenía pensado traerme a mi hija, ay, pero con todo con lo que yo pasé, no. Ambos buscarán abrigos para el invierno mientras preparan su solicitud de asilo. Es muy complicado satisfacer los requisitos legales para obtenerlo. Pues una de mis metas también es trabajar para poder ayudar a mi mamá en Nicaragua. Igual comprar una vivienda. Desde el 12 de octubre pasado, el Departamento de Seguridad Nacional comenzó a deportar a México a los migrantes venezolanos que lleguen de manera irregular y desde entonces ha aumentado el flujo de nicaragüenses hacia el interior del país. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Es todo, ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo muy especial a ustedes que nos ven a través de la señal de Canal 12 y también a través de nuestra página de Facebook. Yo soy Roxana Webb. Hasta la próxima.